Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando acerca del mecanismo de acción de las tetraciclinas. Bien, antes de iniciar, para poder comprenderlo es necesario que nosotros entendamos al 100% cómo funciona el proceso de traducción en las bacterias, ya que es precisamente aquí donde interfieren estos antibióticos. Entonces vamos a iniciar con esto. Bien, comencemos desde lo más básico. Existe algo que es conocido como el dogma central de la biología molecular, el cual nos dice que siempre para poder producir una proteína debemos partir desde una molécula de ADN y después pasar a una molécula de ARN mensajero para poder finalmente producir una proteína. ¿Okay? Esto es el dogma central de la biología molecular. Ahora, este proceso, cuando pasamos de ADN a ARN, esto es denominado el proceso de transcripción. Y el proceso a través del cual producimos una proteína a partir de una molécula de ARN mensajero, esto es conocido como el proceso de traducción. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar cómo es que las bacterias pueden sintetizar proteínas a partir de una molécula de ARN, para poder después entender cómo las tetraciclinas interfieren con él. Bien, ahora para que se ubiquen espacialmente en cuanto a estos conceptos, fíjense en esta imagen que les tengo a la derecha. Esta es una célula. En este caso podemos deducir que es una célula eucariota porque si se fijan tiene un núcleo y las células procariotas, como las bacterias, no tienen núcleo. Pero bueno, fíjense en el interior del núcleo, aquí en morado, tenemos pintada a una molécula de ADN. Ahora, como yo les dije, en el dogma central de la biología molecular siempre debemos partir desde el ADN y de aquí podemos nosotros sintetizar una molécula de ARN que estoy pintando aquí en rosado. Ahora, esta molécula de ARN después puede salir del núcleo y unirse con un organelo intracelular que tenemos pintado aquí en azul, que este recibe el nombre de ribosoma. ¿Okay? Esto es conocimiento de la preparatoria. Y en el ribosoma se va a dar la lectura de esta cadena de ARN mensajero, vamos a ponerlo aquí, se lee, y a partir de eso podemos producir una proteína finalmente, que la vamos a dibujar de esta manera toda doblada y plegada. ¿Ok? Espero que haya quedado claro y que ya puedan ubicarse espacialmente. Bien, debido a que vamos a estudiar hoy el proceso de traducción en bacterias, que como ya les dije son un ejemplo de células procariotas, es importante señalar algunas de las diferencias que existen entre estos dos tipos de células, entre las células eucariotas y las células procariotas. Una de ellas, que ya les dije, es la ausencia del núcleo. Pero la otra, que es mucho más importante para nosotros el día de hoy, se puede apreciar al estudiar sus ribosomas. Entonces vamos a empezar con esto. Los ribosomas, como ya les dije, son esos organelos encargados de leer las cadenas de ARN para producir una proteína. Ahora, existen dos tipos de ribosomas. Tenemos por un lado a los ribosomas eucariotas y tenemos por el otro lado a los ribosomas procariotas. Bien, estos ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Afortunadamente, las subunidades que forman a estos dos tipos de ribosomas son diferentes, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con los ribosomas eucariotas. La subunidad pequeña de estos ribosomas es conocida como la subunidad 40S y la subunidad grande es conocida como la subunidad 60S. Y en los ribosomas procariotas, la subunidad pequeña es denominada la subunidad 30S y la grande es denominada la 50S. Bien, ustedes verán en la literatura que se refieren a los ribosomas eucariotas bajo el nombre de 80S y a los ribosomas procariotas bajo el nombre de 70S. Y ustedes dirán que esto está raro, porque si sumamos el valor de estos nos debería dar 100S y si sumamos el valor de estos nos debería dar 80S, pero no nos da eso. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues en realidad es un poco más complejo que la suma de los valores, sino que se debe a algo conocido como el coeficiente de sedimentación. ¿Okay? Vamos a apuntarlo aquí, el coeficiente de sedimentación. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero para hacérselos sencillo, imagínense que agarramos un ribosoma eucariota y un ribosoma procariota y los ponemos en un vasito de agua y dejamos que esos se sedimenten, es decir, que lleguen hasta el fondo del vasito. Y pues esto es lo que es medido por este número. Entonces, conforme mayor sea el número, esto quiere decir que se sedimenta de manera más rápida. Y pues, ¿por qué la letra S? Pues porque este valor es arrojado en un tipo de unidad conocida como Svedberg. ¿Okay? Nunca viene mal un poco de cultura general. Svedberg y por eso la letra S. Bien, esto es todo. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? ¿Por qué me he tomado la molestia de decirles todo esto? Pues esto en realidad tiene una importancia increíble, porque básicamente la comunidad científica lo que hizo es
tomar ventaja de estas diferencias estructurales entre los ribosomas eucariotas y procariotas para poder diseñar fármacos que fueran específicos para bacterias. ¿Ok? Porque las tetraciclinas, por ejemplo, este antibiótico inhibe la producción de proteínas en bacterias al unirse a los ribosomas procariotas. Ahora, imagínense el desastre que habría si las tetraciclinas también afectaran los ribosomas eucariotas. O sea, nuestras células dejarían de producir proteínas y las proteínas son fundamentales para la vida de una célula. Entonces, esta es la piedra angular del tema, el hecho de que los ribosomas eucariotas y procariotas son diferentes. Por lo tanto, las tetraciclinas actúan precisamente en los ribosomas procariotas. ¿Ok? Bien, ahora sí podemos iniciar con el estudio del proceso de traducción ya de manera detallada en bacterias. Muy bien, en primer lugar, imagínense que tenemos una cadena de ARN mensajero en el citoplasma de una bacteria. En este caso, esta sería nuestra cadena de ARN. Vamos a anotarla aquí. Este es el ARN mensajero. Bien, ya les había dicho yo que el ARN debe dirigirse en busca del ribosoma. Ahora, es importante recalcar que primero el ARN mensajero se debe unir con la subunidad pequeña, que si recuerdan en células procariotas como las bacterias era la subunidad 30S. Entonces esta cajita que tenemos aquí se corresponde con la subunidad pequeña, es decir, la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Ahora, para que esta unión suceda, para que el ARN mensajero se pueda unir adecuadamente con la subunidad 30S, existen un total de 2 requisitos. Vamos a pasar a estudiar estos requisitos. Bien, el primero de ellos y el más sencillo es que debemos tener 4 componentes unidos a la subunidad 30S del ribosoma. 3 de estos 4 componentes reciben el nombre de factor de iniciación, ¿ok? Factor de iniciación, y por sus siglas en inglés se le dice IF, por Initiation Factor, ¿ok? Entonces tenemos el factor de iniciación 1, IF1, el factor de iniciación 2, IF2, y el factor de iniciación 3, IF3. ¿Y cuál es el cuarto componente? Pues es una molécula de GTP. Bien, este es el más fácil de recordar. Ahora, el segundo requisito, ¿cuál creen que es? Pues esto debería de ser fácil porque ya se los he pintado aquí. Si ustedes se fijan en la cadena de ARN mensajero, les tengo 3 cajitas. Quiero que lleven su atención específicamente a la cajita roja, ¿ok? Esta cajita roja consta de 6 nucleótidos, o sea, 6 bases. Y esta secuencia es conocida como la secuencia de Shine-Dalgano. No sé si lo estoy leyendo bien, Shine-Dalgano, ¿ok? Y las 6 bases o los 6 nucleótidos que esta debe contener son A, G, G, A, G, G. Adenina, guanina, guanina, adenina, guanina, guanina. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues esta secuencia de Shine-Dalgano debe de estar siempre presente en alguna parte de la molécula de ARN mensajero, porque es a través de esta secuencia que nuestra molécula de ARN puede unirse a la subunidad 30S. ¿Ok? Si esto no existe, no hay manera posible de que estos dos se puedan unir. ¿Ok? Entonces, estos son los 2 requisitos. Espero que haya quedado claro. Muy bien, unas 10 bases río abajo de nuestra secuencia Shine-Dalgano vamos a tener lo que es conocido como el codón de inicio, que se los tengo aquí representado en color rosado. Entonces, cuando yo uso el concepto de río abajo, hago referencia a toda la información que está después, en este caso, de la secuencia Shine-Dalgano. Y por el otro lado, cuando yo uso el concepto de río arriba, hago referencia a toda la información que está antes. ¿Ok? Sencillo. Ahora, también les introduje otro concepto, el concepto de codón de inicio. Para que ustedes puedan entender qué es el codón de inicio, primero necesitan entender qué es un codón. Pues un codón es nada más y nada menos que una serie de 3 bases, o sea, de 3 letras que están presentes en la cadena de ARN mensajero. Y a partir de estas bases es que se pueden agregar los aminoácidos a la proteína que está sintetizando ese ribosoma. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo el codón de inicio, me refiero al primer codón que será leído por este ribosoma para poder agregar un aminoácido. ¿Ok? Entonces, aquí en la imagen, para recapitular, en rosado tenemos el codón de inicio y pues aquí en blanco tendremos el siguiente codón, es decir, otras 3 letras que van a servir para traer el segundo aminoácido a nuestra proteína. ¿Okay? Puede ser que ahorita no lo entiendan a la perfección, pero créanme que más adelante les va a quedar más claro. Muy bien, una vez ya tenemos unido nuestro ARN mensajero con la subunidad 30S del ribosoma, a todo esto le decimos el complejo
30S ARN mensajero. ¿Ok? Sencillo. Ay, aquí se me olvidó marcarles. Tenemos aquí el siguiente codón. ¿Ok? En blanco. Bien, ahora sí, quiero dirigir su atención precisamente hacia el codón de inicio. Vamos a estudiarlo con un poquito de detalle. Entonces bajemos un poquito y vamos a darle. Muy bien, el codón de inicio siempre, ya sea en células procariotas o eucariotas, siempre estará formado por las mismas 3 letras. Si ustedes recuerdan, el ADN tiene 4 letras. Puede ser A, C, T o G. Pero en el ARN la T se sustituye por la letra U, por uracilo. ¿Ok? Entonces, las 3 letras que siempre van a estar presentes en el codón de inicio son estas. Son A, U, G. Vamos a poner aquí en mayúsculas siempre, para que se lo recuerden. Y ya veremos la importancia de esto más adelante. Por ahorita, con esto está bien. Ahora quiero dirigir su atención a este otro amiguito que tenemos aquí abajo. ¿Ok? ¿Cómo se llama este amiguito? Muy bien, esto es conocido como el ARN de transferencia o simplemente se escribe de esta manera. Y este tiene 2 componentes importantes, uno de los cuales tenemos aquí en azul y esto es conocido como el anticodón. Y en la parte inferior, aquí en verde, esta bolita verde, esto es conocido como el aminoácido. Sencillo. Entonces vamos a iniciar explicando qué es el anticodón. Vean, es muy sencillo. El anticodón, al igual que el codón que ya estudiamos, el codón, recuerden, es la secuencia de 3 bases que está presente en el ARN mensajero y el anticodón es la secuencia de 3 bases presentes en el ARN de transferencia. ¿Ok? El anticodón debe ser complementario con el codón. Es decir, las 3 letras que vamos a tener presentes en el anticodón deben ser complementarias, es decir, deben poder hibridar con las letras presentes en el codón del ARN mensajero. ¿Ok? Y ahora el aminoácido es más sencillo, ya que este está determinado completamente por el codón con el cual este ARN de transferencia se debe asociar. Es decir, el aminoácido que está presente en el ARN de transferencia es completamente dependiente de las letras que están presentes en el codón del ARN. ¿Ok? Les voy a poner una tablita en la pantalla ahorita en la que ustedes pueden observar todos los tipos de codones que existen y los aminoácidos que se asocian a cada codón. ¿Ok? Ahora, puede ser que todavía no les haya quedado muy claro esto, pero créanme que más adelante se van a reír de lo fácil que es. Muy bien, les quiero introducir unos últimos 2 conceptos porque los voy a estar utilizando a lo largo del video. Cada vez que yo tengo un ARNT unido con un aminoácido, yo le puedo decir de 2 maneras. Le puedo decir aminoacil ARNT, que lo voy a abreviar de la siguiente manera. ¿Okay? Pero esto quiere decir aminoacil, ¿ok? O le puedo decir también ARNT cargado. Cualquiera de estas 2 maneras es con la que nosotros nos podemos referir a un ARNT con un aminoácido. Pero una vez este aminoácido ya no está unido, ya no le podemos decir así y simplemente le vamos a decir ARNT. Tengan eso en cuenta porque es muy importante y lo van a ver escrito en varios artículos. Muy bien, ahora que ya conocemos todos los componentes de este gran sistema, pues ya podemos iniciar. Para recapitular, ¿qué tenemos aquí? Esta cajita que tenemos en la parte superior, recuerden, es la subunidad 30S del ribosoma, que estaba unida a los 4 componentes, que eran el requisito, el IF1, IF2, IF3 y la molécula de GTP. Después aquí abajo tenemos la secuencia de ARN mensajero, aquí en rojito tenemos la secuencia Shine-Dalgano, que si ustedes recuerdan, era lo que permitía la unión entre el ARN mensajero y la subunidad 30S. Tenemos aquí en rosado nuestro codón de inicio y después aquí en blanco tenemos el siguiente codón. Y así de esta manera se seguirán repitiendo los codones a lo largo de toda la longitud de esta cadena. ¿Ok? Entonces, ahora quiero llevar su atención al codón de inicio. ¿Qué es lo que debe pasar? Pues muy bien, ya les había dicho yo que las 3 letras presentes en el codón de inicio eran la A, U y la G. Entonces esto significa que el aminoacil ARNT que debe llegar aquí debe ser complementario a esas 3 letras. Entonces si lo dibujamos aquí, aquí está el anticodón de este aminoacil ARNT y después tenemos aquí en la parte inferior el aminoácido. ¿Ok? Ahora estas 3 letras que deben estar presentes en el anticodón deben ser la U, A y la C. Esto es por reglas de complementariedad. ¿Ok? Ahora, les voy a volver a poner la tablita que ya les mostré en la pantalla y si ustedes buscan el codón AUG se darán cuenta que el aminoácido asociado a ese codón es la metionina.
¿ok? Entonces sería lógico pensar que el aminoácido que tendremos aquí es la metionina, ¿verdad? Pero hay una pequeña diferencia, que en bacterias, en vez de ser metionina, es formilmetionina, porque se le agrega un ácido fórmico, ¿ok? Pero pues en esencia es muy parecido a la estructura química. Listo. Entonces, este es nuestro primer aminoácido ARNT que llega y se une con el codón de inicio. Este aminoácido ARNT recibe dos nombres. El más famoso y el que voy a estar utilizando por el resto del video es ARNT iniciador. Sin embargo, también lo pueden encontrar escrito de la siguiente manera. Le pueden decir ARNT FMET porque tiene la formilmetionina. Pero bueno, bien, espero que haya quedado claro esto. Ahora, una vez tenemos unido el ARNT iniciador aquí con nuestro codón de inicio, veremos que el IF3 que tenemos aquí se irá, se disocia y se va muy triste a su casa. Aquí, lo vamos a dibujar triste. Y ahora, este complejo resultante que nos queda con el ARN mensajero, la subunidad 30S y el ARNT iniciador, esto en conjunto es conocido como el complejo de iniciación 30S. El complejo de iniciación 30S. Bien. Ahora ya tenemos esto formado, podemos pasar al siguiente paso. Vamos aquí abajo. Bien, el siguiente paso consiste en la llegada de la subunidad grande del ribosoma, que si ustedes recuerdan es la subunidad 50S. La vamos a apuntar aquí. Esta cajita entonces que tenemos en la parte inferior ahora, esta es la subunidad 50S. Fíjense, aquí todavía tenemos a nuestro ARNT iniciador. Tenemos ahora solamente 3 componentes porque el IF3 se fue. Pero ahora, ¿qué pasa cuando llega la subunidad 50S? Pues estos 3 componentes se van a su casa. Entonces el IF1 se va, el IF2 también se va y el GTP también se va. Y se forma GDP más fosfato inorgánico. ¿Ok? Y ahora esto que nos queda, esto ahora es conocido como el complejo de iniciación 70S. Vamos a apuntarlo, complejo de iniciación 70S. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora con detalle. Vamos a estudiar cada una de las partes del complejo de iniciación 70S porque nos serán muy útiles para poder entender ya la parte final de este proceso. Pues muy bien, para poder estudiarlo hemos vuelto a dibujarlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos? En la parte superior la subunidad 30S, en la parte inferior la subunidad 50S, aquí en el medio la cadena de ARN mensajero, en rojo tenemos la secuencia Shine-Dalgano, en rosado tenemos el codón de inicio, el cual ya está unido con el ARNT iniciador a través de su anticodón. Después aquí en blanco tenemos el siguiente codón y así sucesivamente a lo largo de toda la cadena. Pero ahora, si ustedes se fijan, tenemos estas 3 cajitas verdes que tenemos acá. ¿Qué son? Pues son 3 sitios. Hay 3 sitios importantísimos en el complejo de iniciación 70S que se deben saber a la perfección porque son muy importantes cada uno de ellos. Y vamos a estudiar cada uno y vamos a ver la función que tiene. Pues muy bien, me gustaría por empezar describiendo el sitio que tenemos aquí en la parte del medio. Esto es conocido como el sitio P. ¿Y por qué se le dice sitio P? Pues porque aquí tenemos una enzima muy importante que voy a dibujar en este momento y esta enzima recibe el nombre de peptidiltransferasa. ¿Okay? Aquí nos quedó un poco fea, pero bueno, esta es la enzima peptidiltransferasa. Ya veremos la importancia de esta enzima más adelante, pero bueno, es por eso que se le dice sitio P. Y ahora fíjense en este sitio que tenemos a la izquierda, este recibe el nombre de sitio E, por sus siglas en inglés de la palabra exit, porque ya veremos después cómo es que se expulsan aquí los ARNTs que ya no están unidos a un aminoácido. Y bien, y ahora el último sitio que tenemos aquí a la derecha, este es conocido como el sitio A, porque aquí es donde llegan los nuevos aminoacil ARNTs. ¿Okay? Entonces esto es el sitio A. Puede ser que todavía estén un poco confundidos porque sí es un poco confuso, pero ya veremos después, conforme ya voy explicando el proceso, ya veremos que es en realidad bastante sencillo. Bien, vamos a empezar describiendo la función del sitio A. Es decir, vamos a estudiar cómo es que los nuevos aminoacil ARNTs pueden llegar y pueden incorporarse al sitio A. Porque esto es un proceso un poco complejo, pero se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. Vamos a usar estos dibujos que tenemos aquí. Muy bien, en primer lugar, vean qué es lo que tenemos. Acá tenemos el complejo de iniciación 70S. Y aquí tenemos los 3 sitios que ya estudiamos. Fíjense, en el sitio P tenemos alojado el codón de inicio unido con su ARNT iniciador y tenemos aquí a la enzima peptidiltransferasa. Pero si ustedes llevan su atención al sitio A, se darán cuenta que está vacío.
solo tenemos el codón aquí en blanco, pero no tenemos ningún aminoácido ARNT unido con él. Entonces aquí es donde debemos de estudiar qué es lo que debe pasar para que éste pueda llegar. ¿Okay? Entonces para esto es necesaria la presencia de una proteína muy importante. Y esta proteína es conocida como el factor de elongación TU, que se le abrevia de la siguiente manera, FETU. ¿Okay? Entonces, en esta imagen, el factor de elongación TU sería este, FETU, y este siempre debe estar unido a una molécula de GTP, y esto es lo que les tengo aquí pintado. Ahora, el factor de elongación TU con la molécula de GTP deben estar unidos también con el aminoácido ARNT que debe llegar al sitio A. Entonces, básicamente, el factor de elongación TU se asegura de que el aminoácido ARNT pueda llegar al sitio A de manera correcta. ¿Okay? Básicamente se asegura que el anticodón sea complementario al codón. Y es muy importante recalcar que este aminoácido ARNT nunca podría llegar por su propia cuenta hacia el sitio A, es decir, requiere de la presencia de esta proteína para poder hacerlo. Ahora, una vez este aminoácido ARNT ha sido depositado en el sitio A de manera correcta, esto que tenemos aquí se disocia. Entonces lo que nos queda es esto de la siguiente manera, el factor de elongación TU, pero el GTP se hidroliza en GDP más fosfato inorgánico. ¿Y ahora qué debe suceder? Pues vean aquí la imagen de la derecha. Si ustedes llevan su atención al sitio A, se darán cuenta que el codón aquí en blanco ahora ya está unido con su aminoácido ARNT respectivo. Bien, pero ahora debe llegar otra proteína muy importante. Y esta proteína recibe el nombre de factor de elongación TS. Factor de elongación TS y se abrevia de la siguiente manera FETS. El factor de elongación TS se une con el factor de elongación TU. Entonces aquí todavía tenemos el factor de elongación TU y aquí llega el factor de elongación TS. Y al unirse con él provoca una liberación del GDP. Entonces aquí se va muy triste el GDP para su casa. Y nos queda de la siguiente manera el factor de elongación TU unido con el TS. Y ahora, ¿cuál es el trabajo del factor de elongación TS? ¿Para qué llega? Esto es muy importante. Vámonos aquí al siguiente dibujo. El factor de elongación TS lo que hace es que permite que el factor de elongación TU se pueda volver a unir con una molécula nueva de GTP y que se pueda volver a unir ahora con otro aminoácido ARNT nuevo. ¿Ok? Entonces ya después, una vez esto sucede, el factor de elongación TS se va triste para su casa. Entonces, fíjense aquí en este diagrama de flujo que les tengo. Paso 1, tenemos el aminoácido ARNT unido con el factor de elongación TU y el GTP. Esto se asegura que este pueda llegar correctamente al sitio A. Una vez este llega al sitio A, nos queda el factor de elongación TU unido a una molécula de GDP y un fosfato inorgánico que es liberado. Ahora, esto que tenemos aquí es actuado ahora por el factor de elongación TS, el cual provoca una disociación del GDP y ahora nos queda el factor de elongación TU unido al factor de elongación TS, el cual permite que se pueda volver a encontrar un nuevo aminoácido ARNT y una nueva molécula de GTP, y una vez esto sucede, este se va para su casa y nos queda de nuevamente aquí la estructura regenerada, básicamente. Y pues este ciclo se sigue repitiendo a lo largo de todo el proceso para poder finalmente formar a la proteína. Muy bien, ahora que ya comprendemos esto, podemos pasar a estudiar con más detalle el proceso de elongación que será llevado a cabo por este ribosoma. Entonces, para ello vamos a utilizar estas dos imágenes que les tengo acá. ¿Qué tenemos? Pues otra vez el complejo de iniciación 70S, tenemos aquí el codón de inicio con su ARNT iniciador, la enzima peptidiltransferasa, tenemos el siguiente codón aquí en blanco, el cual ya está unido con su aminoácido ARNT respectivo. Y pues ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí entra en juego la actividad de la enzima peptidiltransferasa y en realidad esto es bastante sencillo. Imagínense que le crece aquí un brazote a esta enzima y que con este brazote agarra el aminoácido que tenemos en el sitio P, se lo roba y lo transfiere hacia el sitio A. Entonces imagínense que ahora tenemos aquí el aminoácido en azul, que es la formilmetionina, pero ahora en el sitio A. De tal manera que el sitio P nos queda vacío, entonces el ARNT iniciador ya no puede ser considerado un aminoácido ARNT, porque ya no tiene un aminoácido unido, recuerden. Mientras que el aminoácido ARNT del sitio A ahora tiene dos aminoácidos unidos.
¿Ok? Sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez esto ya sucede, ahora vamos a estudiar lo que es conocido como el fenómeno de movimiento ribosomal. ¿Ok? Para ello, vámonos aquí a estas imágenes que les tengo abajo. Entonces, básicamente el movimiento ribosomal es aquel proceso a través del cual el ribosoma se puede mover hacia adelante a lo largo de toda esta secuencia de ARN para poder leerla. Ok, entonces básicamente para este proceso es necesaria la presencia de otra proteína y este recibe el nombre de factor de elongación G. ¿Ok? El factor de elongación G que vamos a abreviar de la siguiente manera, FEG. Entonces aquí tenemos el factor de elongación G, el cual también debe estar unido a una molécula de GTP. Entonces cada vez que sucede este fenómeno de movimiento ribosomal se requiere la presencia de un factor de elongación G y se requiere la energía de esta molécula de GTP de tal manera que se hidroliza para darnos un GDP más fosfato inorgánico. ¿Ok? ¿Y cómo se ve esto? Entonces, una vez sucede el movimiento ribosomal, fíjense, lo que teníamos previamente en el sitio P, aquí, fíjense, si nos vamos arriba, teníamos el codón de inicio en rosado. Pero una vez sucede el movimiento ribosomal, el ribosoma se mueve hacia arriba, hacia adelante. Entonces ahora lo que teníamos en el sitio P, que era el codón de inicio, fíjense, ahora está en el sitio E. Y aquí tenemos el ARNT iniciador en azul. Y ahora el codón en blanco que teníamos previamente en el sitio A, ahora está en el sitio P. Y entonces ahora en el sitio A tenemos un nuevo codón, ¿ok? El nuevo codón que está adelante a este codón blanco, ¿ok? Bien, entonces ahora una vez tenemos esto formado, ahora podemos volver a repetir todo el proceso que ya vimos. Es decir, vamos a traer otro aminoácido ARNT aquí al codón naranja y vamos a hacer que la enzima peptidiltransferasa vuelva a realizar su actividad. Es decir, le vuelve a crecer su brazote aquí, pero ahora en vez de agarrar un aminoácido va a agarrar dos y los va a transferir hacia el sitio A. De tal manera que nos queda así. Tenemos uno y tenemos aquí el otro. Entonces ahora tenemos un tripéptido en el sitio A. Y este proceso se seguirá repitiendo hasta que finalmente se forme la proteína, que será un polipéptido porque tendrá muchos aminoácidos. Y así de sencillo. Entonces este es el proceso de traducción en bacterias. Ahora, el momento que todos estaban esperando, vamos a ver cómo actúan las tetraciclinas y cómo es que interfieren con este gran proceso. Esto en realidad es muy sencillo. Básicamente todas las tetraciclinas se unen con la subunidad 30S del ribosoma. Entonces lo podemos dibujar de esta manera. Aquí llega una tetraciclina y se une. Una vez unida, esta tetraciclina ocasiona un cambio en la estructura de la subunidad 30S y es por eso que lo he dibujado aquí de una manera como amorfa. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Debido a este cambio en la conformación tridimensional de la subunidad 30S, se ve afectada también la estructura del sitio A. ¿Ok? Entonces, al verse afectada la estructura del sitio A, esto significa que ya no podrán llegar nuevos aminoácidos ARNTs a unirse con los demás codones. ¿Ok? Aunque tengamos el factor de elongación TU con el GTP, esto no va a poder entrar porque la estructura del sitio A se habrá visto comprometida de tal manera que ya no podrá alojar a estos aminoácidos ARNTs. ¿Y qué tendrá esto como efecto? Pues que ya no se podrá sintetizar más proteínas porque ya no se podrán seguir agregando los aminoácidos, ¿ok? Es decir, habrá un bloqueo total en la síntesis de proteínas bacterianas. Y pues las proteínas son esenciales para casi todos los procesos celulares, especialmente para aquellos de división celular. Por lo que al no haber proteínas, esto significa que las bacterias ya no se podrán dividir, ya no podrán reproducirse y ya no podrán hacer sus colonias más grandes. De tal manera que esto hará que la infección sea un poquito más fácil de erradicar por el sistema inmune del paciente. Es decir, las tetraciclinas harán que la infección sea un poquito más manejable para el sistema inmune del paciente, considerando que este está sano. ¿Ok? Y pues de esta manera es que se logra erradicar una infección haciendo uso de las tetraciclinas. Bien, antes de concluir el video me gustaría explicarles la diferencia entre el concepto de bactericida y bacteriostático y me gustaría darles algunos ejemplos de tetraciclinas, especialmente los ejemplos más famosos. Muy bien, un antibiótico con efecto bactericida es aquel que se caracteriza por provocar la muerte de una bacteria.
mientras que un antibiótico con efecto bacteriostático no provoca la muerte de la bacteria, pero sí detiene su reproducción. ¿Okay? Entonces podemos decir que las tetraciclinas figuran dentro de los antibióticos bacteriostáticos porque no matan a las bacterias, pero sí detienen la reproducción de estas al inhibir su síntesis de proteínas. ¿Okay? Un ejemplo de antibiótico bactericida, por ejemplo, podrían ser las penicilinas, porque estas sí ocasionan una lisis osmótica y provocan la muerte de la bacteria, pero las tetraciclinas no hacen esto. Las tetraciclinas solamente detienen la reproducción. Bien, y ahora por último vamos a mencionar los ejemplos más famosos de tetraciclinas. En primer lugar tenemos a las tetraciclinas naturales, es decir, aquellas que provienen de fuentes naturales. Tenemos, por ejemplo, a la tetraciclina original, que es sintetizada por bacterias del género Streptomyces. Tenemos también a la clortetraciclina o a la oxitetraciclina. Después tenemos a los derivados semisintéticos, que estos ya son un poco más famosos, estoy seguro que ya los han escuchado. Tenemos en primer lugar a la doxiciclina, la que es usada para tratar el acné, por ejemplo. Tenemos a la minociclina. Y en último lugar tenemos a esta clase nueva que es conocida como las glicilciclinas, que han sido diseñadas para combatir los problemas de resistencia bacteriana que han surgido en años recientes. Y pues la única que ha sido aprobada actualmente por la FDA es esta, que es la tigeciclina. Bien, y bueno, estos son los principales ejemplos, pero también hay otros. Bien, espero que les haya servido el video, un video largo, pero espero que hayan podido aprender muchísimo acerca de esto. Les pido un like como siempre y suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y chao.